Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación siempre está nuestro Señor Jesucristo, esperándonos que vengamos con un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Para compartir la palabra en este día, vamos a hablar sobre la fe que es en Cristo Jesús. Esta fe que justifica al hombre, la justificación que viene de Dios para perdón de pecados, para que ahora nosotros podamos estar delante del Señor como justos por Cristo Jesús que murió por nosotros. La palabra del Señor nos dice, capítulo 5 de Romanos, algo muy importante para usted y para mí. Y compartiendo la palabra dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el Hijo de Dios, el que nació para salvar al género humano. Nuestra salvación proviene del Señor por gracia. Y ahora por esta gracia, creyendo que Cristo es nuestro Salvador, somos justificados y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que tanto necesitamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Porque sin paz el hombre vive atribulado, en angustia, con sobresaltos, en miedo, en temor. ¿Por qué? Porque la vida del hombre sin Cristo Jesús está vacía. Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y en esta bendición que ahora hemos recibido, dice la palabra que ahora también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve cada vez que Él realiza un milagro de vida en nosotros. Y el milagro de vida es la salvación eterna de nuestra alma. El hombre fue hecho para vivir eternamente. Porque dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Sin embargo, la Escritura también nos enseña, por cuanto fuimos hechos del polvo, está destinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Por qué el juicio de Dios? Porque Él va a juzgar a vivos y a muertos. Aquellos vivos espiritualmente que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y los muertos en el espíritu cuando no tienen a Cristo Jesús. El alma del hombre clama desde las profundidades del corazón, porque el alma del hombre, dice la Escritura, que fue hecha por Dios, y todas las almas son de Él. Sin embargo, hay almas que obedecen y almas que son desobedientes. Cuando éramos desobedientes, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, somos pasados de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Y todo esto es hecho a través de la fe. Y esta es la fe que predicamos, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día.
Cristo no sigue crucificado en la cruz, como muchos lo tienen todavía. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, donde está ahí intercediendo por usted y por mí en el cielo. Y en la tierra envió su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo del Señor nos guíe en toda verdad y en toda justicia. Dice la Escritura que aquí en la tierra el Espíritu Santo clama dentro de nosotros mismos cuando tenemos a Cristo, Abba, Padre. Porque tenemos un Padre y tenemos un mediador, que es el abogado delante del Padre, que es Cristo Jesús, que intercede por usted y por mí. Esta es la verdad del Evangelio, y esta verdad es pura, incontaminada, y tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, que perdura a través del tiempo. Y ahora por gracia somos salvos. Así como por el pecado entró la muerte en el hombre, ahora por el hombre que es Cristo Jesús entra la gracia de Dios en nuestro corazón. Y creyendo seremos salvos. Salvos de la ira venidera. Porque ciertamente el hombre va a resucitar, sea bueno o sea malo. Pero unos van a resucitar para vida eterna en Cristo Jesús y otros para condenación eterna, para la muerte segunda, donde no hay esperanza. Sin embargo, tenemos la oportunidad en esta vida de arrepentirnos de nuestros pecados y de clamar a Cristo, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, la torre fuerte delante del enemigo, y que nos levanta del polvo y nos hace sentar en su mesa, y que nos ha hecho renacer a una nueva esperanza viva a través del poder de su palabra. Y ahora no solamente somos polvo, somos ahora renacidos de simiente incorruptible para una nueva vida en la cual debemos de vivir. Y la palabra de Dios nos dice que ahora también en esta esperanza nos gloriamos. Y dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando confiamos en el Señor en medio de la prueba ahora produce esa esperanza. ¿Por qué? Porque la tribulación, al producir la paciencia produce la esperanza. Prueba y esperanza. Y esta esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se ha revelado en nuestros corazones. Este amor que surgió desde el fondo del corazón de nuestro Dios para salvarnos. Su creación gime en una sola voz. Toda la naturaleza creada por Dios gime hasta la redención del hombre, la redención gloriosa de los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es porque hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por fe. Y entonces aquí nos dice la Escritura que ahora ya estando justificados por la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios.
y esto fue por la muerte de su Hijo. Ahora mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien tenemos y hemos recibido la reconciliación. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba reconciliando al hombre con su Creador. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, esta verdad ahora se llama Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, el perdón, el amor de Dios, la reconciliación. Y en esto dice que no nos debemos de avergonzar del Evangelio, como dice capítulo 1 de Romanos en el verso 16. Dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Solamente basta creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente basta creer que Dios reconcilió al mundo y nos perdonó a través de Jesucristo. Así como Dios destituyó a Adán de su presencia por un solo pecado, por una sola desobediencia, así ahora, por medio de Cristo, con solo creer, somos reconciliados y vueltos a ser cercanos a Dios. Porque la reconciliación es aquello que significa en el hombre el quitar la ira de Dios de en medio y hacer la paz. Y por medio de la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Y nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y estamos leyendo Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, por medio de este Evangelio, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en esta reconciliación ahora nosotros tenemos una grande bendición. Y solamente basta invocar el nombre del Señor Jesucristo, aceptándolo en nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay una pregunta que tenemos que darle una respuesta. Y esta pregunta surge con otras preguntas que le siguen. Dice verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tercera pregunta, y aún la cuarta dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y viene una respuesta, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mi amigo, mi hermano, el Evangelio de Dios se predica para salvación. Y son enviados para que sea predicada la palabra, para que el hombre escuche, oiga la voz
de Dios a través del Evangelio, para que el hombre reciba misericordia, contentamiento, paz, perdón, reconciliación, una herencia incorruptible de vida eterna. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tenemos que escuchar la palabra de Dios para que la fe se fortalezca, para que la fe en el hombre dé fruto apacible de justicia. Y el fruto apacible de justicia viene a través del Espíritu Santo de Dios, que se recibe cuando se recibe a Cristo. Doble porción. Cristo Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que nos revela las cosas verdaderas. Porque ciertamente Cristo ascendió a los cielos hace más de 2000 años, pero no nos dejó solos. Vino el Espíritu Santo de verdad, el cual está en todos aquellos que creemos que Jesucristo es el Señor. Porque Jesucristo, dice la Escritura en Colosenses, que es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación. Por Él subsisten las cosas, por Él fueron creadas para Él y por Él. Y nada de lo que ha sido creado está fuera del contexto de Dios. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que a través de la palabra predicada, el poder del Señor se manifiesta en nuestro corazón y surge la vida del hombre a un nuevo nacimiento a través de agua y del Espíritu. Porque somos hechos hijos de Dios cuando aceptamos y recibimos a nuestro Salvador Jesucristo, el Redentor del mundo. Y dice aquí Timoteo, la palabra de Dios, capítulo 6 de 1 Timoteo, en el verso 10, lo siguiente: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El enemigo de la fe es el amor al dinero. Porque cuando el hombre busca las riquezas, busca todo aquello que son añadiduras en el reino de Dios, busca solamente el beneficio de las riquezas que son perecederas. Y entonces el afán, la codicia, hacen infructuosa la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no podemos servirle a dos señores. No podemos servirle a las riquezas y a Dios. Porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Y Cristo nos dice, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces las añadiduras vendrán. Yo tengo que servirle al Señor Jesucristo. Primeramente, amar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, y a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces vendrán las bendiciones del Señor. Porque el Señor es dueño de la plata y el oro. Porque el Señor tiene tesoros en el reino de Dios para sus hijos en bendición. Porque el Señor viene a nosotros y nos hace ser llamados hijos de Dios. Somos un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y somos hijos de un rey. Y entonces, mi amigo, mi hermano, yo sirvo a Dios y el dinero me sirve a mí. Porque dice la Escritura que el dinero sirve para todo. Entonces, nosotros no podemos servirle al dinero, porque entonces el dinero va a ser el amo y señor de la vida del hombre. Y ahí dice la Escritura que esta codicia extravía al hombre de la fe. El hombre se pierde en sus delitos y pecados, en su inconsciencia. ¿Por qué inconsciencia? Porque los sentidos del hombre son extraviados. No ve, no percibe, no se da cuenta que por el camino que va, su final es camino de muerte. Mas en Cristo Jesús, el camino a la vida, ahí hay bendición y vida eterna. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua estamos plantados, como dice el Salmo 1. Daremos nuestro fruto a su tiempo y nuestra hoja no caerá. Y todo lo que hagamos prosperará. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Porque Dios prospera la vida del hombre. Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que tener certeza de lo que estamos hablando, de lo que estamos creyendo. Y por fe declarar las cosas que son, aunque no las estemos viendo. Porque Dios llama a las cosas que son como si fuesen. Porque en la palabra del Señor, en el Evangelio, entendemos que por la fe podemos alcanzar la salvación y un buen testimonio. Y por la fe, dice la Escritura, entendemos que el Dios Todopoderoso constituyó al universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Leyendo capítulo 11 de Hebreos, verso 3. Y aquí nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios salió de su boca. Y la palabra de Dios nos da vida. Y esta vida es en abundancia. Para que nosotros creyendo, nosotros tengamos paz para con Dios. Y tenemos ahora nosotros algo muy importante que dice aquí la Escritura. En 2 Corintios capítulo 4, que tenemos esta fe, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice aquí la palabra del Señor, porque ahora nosotros que vivimos, estamos entregados a muerte por Cristo Jesús, a causa de Él, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros también la vida. Porque ahora tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este poder que es de Dios, el Evangelio en Cristo Jesús. Esta es la fe que predicamos, una fe que justifica, pero la fe tiene que obrar. La fe es un siervo a disposición del hombre.
La fe tiene el poder de actuar si nosotros ordenamos con fe las cosas que no se ven como si fuesen. Mi amigo, mi hermano, tenemos que saber esto por fe, que Jesús resucitó y nosotros también resucitaremos con Jesús y nos presentará juntamente ante Dios. Porque ahora todas estas cosas padecemos por amor, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por el amor de Dios, damos gracias a un nuevo día, a una nueva esperanza. Por el amor de Dios, damos gracias por la bendición. Por el amor de Dios, ahora esta fe se fortalece y actúa. Porque la fe tiene acción. Porque la fe obra. Porque tiene cumplimiento. Porque es una ley. La ley de la gracia, la ley de la fe. Y estamos ahora firmes, mirándonos caer, porque tenemos que cuidarnos. Y esta salvación se cuida con temor y con temblor, esperando la redención que es en Cristo Jesús. Y nosotros ahora estamos en este cuerpo y gemimos a una nueva esperanza, para que esa esperanza se convierta en una realidad. Y con paciencia lo aguardamos, que Cristo Jesús vendrá por su pueblo, que Cristo Jesús hará de acuerdo a su palabra, si creemos en la fe que es de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y por ella nos venga paz. Este fue su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación siempre está Cristo Jesús esperándonos con los brazos abiertos a que vengamos a Él, le busquemos y lo aceptemos como nuestro Salvador. Sí, amén.